vamos a vivir. Mi corazón tuyo es, no tengo dudas que tu amor es increíble y fenomenal. Lo que tu gracia ha hecho en mí no puedo explicar. Y cómo yo me podría verte alejar. Si tú eres el camino, vida y verdad, mi corazón cambiaste y la realidad. Hoy puedo vivir en libertad. Me diste perspectiva, tengo tu visión. Esto no es un sueño, esto es mi vida hoy. Dicen que yo ya no soy el que solía ser. Quieren saber qué cambió y yo les digo, si estás libre ven conmigo a la iglesia, lo verás. Deja tu pasado atrás, nunca más serás igual. Cambiaste, vi la realidad. Hoy puedo vivir en libertad. Me diste perspectiva, tengo tu visión. Esto no es un sueño, es mi corazón. Ya no es igual, todo cambió, no vuelvo atrás. Nunca más seré igual. Esto es real. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. You showed me life, a new horizon, a silver lining, a brand new day. And I might go, I can't find the words to say at all. You're higher than all my ways, and Lord, it's you. You opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so undeserving never ends. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú. Abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios, mi Dios. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it, I can't make sense. Hay un espíritu más fuerte que todos. Si el mundo se apaga, no apagan su luz. Y yo me sostengo anclado a su nombre. Yo solo me rindo ante Jesús, pues el que me cuida se levantará. Mi casa sostiene la tempestad. Yo creo en Cristo que vive.
Balvin, ¿cómo dice? Cambiaste lágrimas por risa, vuelves mi llanto en melodía. Tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás, jamás. Y yo sé que no existe cosa que me aleje. Tu amor yo sé con el tiempo permanece. Mirar al cielo y saber que esa es mi casa. Las ganas de adorar nunca se me pasan. Nunca se me pasa. Nunca se me pasan. Nunca se me pasa. Porque yo sé no hay como Jesús. La gloria te la llevas solo tú. Porque yo sé no hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como Jesús. No hay como tú. No necesito nada. Solo tú. Solo tú. No necesito nada. Solo que lo sepa la calle. 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 A tu manera yo lo haré. Oh, yo te seguiré. A tu manera yo lo haré. Oh, yo te seguiré. A tu manera yo lo haré. A tu manera, haz lo que tú quieras de mí y completa la obra de principio hasta el fin. Sé tú mi pastor, ya me descansaré en los pastos de tu red. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Buenas noches, ¿cómo están? Tenemos que estar bien porque hemos venido a celebrar a nuestro Dios, a celebrar todo lo que Él nos ha permitido hacer durante este año. Así que no decaiga, que no, ¿cómo dice? Bueno, no me sale lo que quería decir. Pero hemos venido a adorar a Dios y si hay cosas que no tienen que suceder y sucedieron, que eso no nos quite, no empañe esta fiesta que tenemos que hacer a nuestro Dios, ¿sí? Porque no hemos venido para exaltarnos a nosotros mismos, sino para honrar a nuestro Dios. Pasó en este video algunas de las cosas que realizamos durante el año con toda la familia que integra Vientos de Cambio. Y le voy a pedir un fuerte aplauso para cada uno de nosotros y sobre todo para nuestro Dios. Dios es grande, Dios es fiel, es nuestro Padre, nuestro Creador, nos creó con un propósito
Y nadie puede decir que la humanidad, incluyéndonos a nosotros, estamos atravesando momentos muy difíciles como nunca en la historia de la humanidad han ocurrido. Somos parte en este tiempo de una historia no alegre, no alegre, de una historia que nunca nos imaginamos, pero que dentro de esta situación podamos ser las personas que hagan historia, siendo personas que aprendemos a amar a Dios, a las personas, a lo que Él ama, con amor, con entusiasmo y con pasión. Dice el Salmo 46:1 de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y traspasen los montes del corazón al mar. Que podamos tener estos dos versículos presentes, ¿sí? Dios es nuestro amparo y fortaleza en toda situación, ¿sí? Especialmente en aquellas difíciles que uno no se las imagina y las tiene que atravesar. En Zacarías 9:12 dice la palabra de Dios a un pueblo que estaba en problemas, en dificultades. Muchos se habían vuelto en contra de Dios. Pero en Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En ese tiempo era todo profético, algo que iba a suceder. Estaba hablando acá acerca de Jesucristo. En la antigüedad, Jesús todavía no había venido a este mundo a cumplir su propósito. Pero a mí me encanta esta frase que dice, prisioneros de esperanza. Y en Romanos 4:18 dice, él creyó, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Abraham nos cuenta la historia, que era un hombre ya grande, que no tenía descendencia, un hombre de 100 años con su mujer por ahí nomás. Sabemos que es un momento difícil, ya sea para el hombre o para la mujer, para procrear. Pero Dios le dio una promesa. Dios le prometió que le iba a dar un hijo, que le iba a dar descendencia. ¿Y saben qué? En medio de toda situación difícil, Abraham le creyó a Dios. No miró la situación, que era imposible humanamente. Era imposible que Abraham y que Sara, su esposa, pudieran tener un hijo biológico. Pero si Dios lo dijo, Dios lo hace. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene que ser para nosotros de inspiración. Todo lo que Dios dice en su palabra lo tenemos que creer. Hombres, mujeres, familia de Vientos de Cambio, aquellos que nos están visitando por primera vez, a quienes le damos la bienvenida, tenemos que creer a la palabra de Dios. Y dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Y saben que Abraham logró el favor de Dios. Dios lo declaró justo, no solo por lo que Dios hizo en su vida, sino porque él le creyó. Eso fue lo que contó para Dios, lo más importante que contó para Dios, que Abraham, en medio de la situación, pudiera creerle a Dios. Familia, como dije al comienzo, estamos pasando situaciones muy difíciles, pero que nosotros podamos ser prisioneros de esperanza. El pueblo en la antigüedad no tenía a Jesucristo, iba a venir. Pero nosotros ayer celebramos la Navidad, aunque sabemos que no es el día, que no es la fecha, pero hay un día asignado y nos unimos a la humanidad, porque lo que sí sabemos que un día vino Cristo Jesús para salvar a este mundo, para darnos vida eterna. No quedó en un niñito. ¿Vieron que tenemos la imagen del pesebre? Que es buena, porque algunos ni saben
lo que es Navidad, ni saben lo que pasó una vez en el pesebre. Pero lo que tenemos que pensar es que no se quedó en ese niñito bonito envuelto en pañales. Ese era el Hijo de Dios que creció, murió en una cruz para darnos vida y para vida eterna. O sea que toda situación que podamos vivir en esta tierra no nos tiene que desenfocar de nuestro Dios. Él ya no es una promesa. Jesús ya no es una promesa. Jesús es la esperanza y Él está en nosotros. ¿Cuánto pueden decir que así es? Con fuerza. A ver, quiero que ustedes piensen. Si quiere aplaudir, apláudale a Dios. No me está aplaudiendo a mí, le está aplaudiendo a Dios, le está aplaudiendo a Jesucristo, que fue obediente al propósito de Dios. Abraham le creyó a Dios y nosotros también tenemos que creerles en medio de las situaciones difíciles. Y ¿saben qué? En las situaciones buenas también. Porque a veces le creemos en las dificultades, pero cuando estamos disfrutando de las promesas que Dios nos dio, de lo que estamos anhelando, nos olvidamos de nuestro Dios. Familia, en todo momento seamos prisioneros de Cristo, ya no de la esperanza que va a venir, sino de Cristo que vive en nosotros. Por eso es que también recordamos Hebreos 10:39, un versículo clave para nosotros, para la familia de Vientos de Cambio, que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a repetirnos todos juntos, ¿qué les parece? Pero con fuerza, con entusiasmo, con pasión, creyendo lo que estamos diciendo. Pero nosotros, con fuerza, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tengamos este versículo en nuestra mente. Hemos hablado de que no nos conformemos a lo que pasa actualmente, al sistema, sino que podamos ser prisioneros de Cristo, que es la esperanza. Y tengamos presente que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como dije, quiero tener un momento para agradecer en primer lugar a Dios que nos tiene en cuenta, que podamos sentir que es un privilegio servirte, pero también a cada persona integrante de la familia de Vientos de Cambio. Dios nos permite hacer muchas cosas durante el año. Hemos logrado muchas cosas, hemos realizado muchas cosas, pero no somos de los que nos conformamos, sino que renovamos nuestra mente y vamos por más. Quiero agradecer al equipo ministerial, a cada uno de los líderes, a los maestros de escuela bíblica, a todo el equipo de líderes, ya dije, que trabajan con la familia, con jóvenes, con niños, con mujeres, con hombres, con adultos. Quiero agradecer, me los anoté porque me olvido muchas veces, y si me olvido de algo ahora otra vez, usted que saben que estuvo trabajando, sépase agradecido también. Agradecemos a las cocineras, cocineros, a los que están en sonido, a los músicos adoradores, a los que están en multimedia, en limpieza, en diseño, en decoración, en maquillaje, peinados y coreografía. Como dije anteriormente, hemos avanzado mucho, pero no nos conformamos y vamos por más. Terminamos un año en victoria, pero esto no termina acá. Vamos a comenzar un 2022 con todas las fuerzas, con Cristo en nosotros, que es la esperanza. Somos prisioneros de Jesucristo. Así que yo te animo. Sé que han sucedido ocasiones muy difíciles. Cosas pasaron en medio de esta pandemia, por el COVID y por otras situaciones, por otras enfermedades. Hemos perdido mucho.
pero nos levantamos porque si estamos con vida es que Dios tiene un propósito todavía para que nosotros cumplamos en esta tierra. Valoremos ese tiempo que estamos acá en la tierra. Valoremos el amor de Dios. Valoremos cada día. Valoremos que Dios nos tiene en cuenta para que le sirvamos y para que le sirvamos a las personas que Él tanto ama. Hablamos de que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Familia, junto al pastor, como padres de la congregación, como familia ministerial, queremos agradecerles por acompañarnos, por sembrar, por pactar, por los recursos, por los diezmos, por las ofrendas, por el tiempo, por las habilidades que ustedes con las que ustedes participan para que podamos llevar todo esto adelante. Pero lo que viene es mejor y es mayor y vamos por todo. Los amamos y bueno, terminemos bien, que todavía debe haber cosas que se tienen que manifestar en nosotros, así que no se desalienten y comencemos el 2022 con toda la fuerza, renovando nuestra mente, siendo prisioneros de esperanza, que la esperanza es Cristo. ¿Cómo están? Qué bueno, porque no están acá, hace un calor acá arriba. Disfruten que están sentados ahí. Qué bueno, estamos llegando al final del año. Estaba viendo algunos reportes y hace 2 años estábamos el 26 de diciembre en este mismo lugar, cerrando el año también. Después de 2 años, donde el mundo afectado por una pandemia nos encerró, donde atravesamos muchas cosas, hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, pero aquí estamos, en pie, con algunos años más, como dijo la canción de Marcos Vidal, con algunos años más y alguna herida, pero aquí estamos, luchando día a día. Pero la vida está compuesta, como dijo una vez un locutor, Héctor Larrea, una de cal y una de arena. Eclesiastés dijo, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Y de alguna manera también esto siguió siendo parte de una realidad en que todos estuvimos sumergidos de una u otra manera, afectados de una u otra manera. Hemos perdido seres queridos, hemos llorado, pero también hemos celebrado nacimientos, porque también eso es vida. Podríamos quedarnos en las culpas y en un montón de cosas que no tendrían ningún tipo de sentido. Dios es el que da la vida y es el único autorizado en volverla a tomar. Nadie más que Dios tiene gobierno y potestad sobre las vidas, porque la vida es un regalo, es un don de Dios. Y como siempre digo, si estamos acá y estamos con vida es porque todavía algo tenemos que terminar de hacer. Algo tenemos que completar. Hay cosas que todavía no están terminadas y por lo tanto Dios nos está dando la posibilidad de que las cumplamos. Porque todos fuimos diseñados con un propósito eterno, que fue el tema que estuvimos tratando estos últimos 3 meses, pero que estamos cerrando. No solamente hoy, porque el miércoles va a haber reunión, ¿verdad? ¿El miércoles hay reunión? ¿Sí, no? El miércoles hay reunión en Ameiro, por la noche. Sería esa oficialmente la última reunión.
Y no me quiero olvidar de que el próximo domingo estaremos en Ameguino, ya de mañana nuevamente, será el próximo año ya. Así que hasta el año que viene no me van a ver. Me voy hasta el año que viene, ¿qué va a ser? Como decía, la vida tiene esas cosas. Dios nos permite vivir y eso es lo que nosotros tenemos que saber aprovechar y mantener el enfoque, sabiendo de que la vida es una oportunidad que tenemos para concretar aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Uno puede tomar la vida y hacer lo que sea con la vida. Cada uno toma decisiones y hace de su vida lo que cree que es mejor. Nosotros creemos que lo mejor es Cristo. Bueno, si lo mejor es Cristo, merece un mejor aplauso entonces, ¿eh? Hemos entendido todo lo que hemos compartido en este año. Ha sido tan fuerte y a la vez tan importante, tan edificante, pero tenemos una gran expectativa por el próximo año que viene, que ya estamos ahí, en vísperas. El 2022 se acerca. Y también, como solemos decir, no es, o puede ser solamente un cambio de calendario y nada más, o creer que si cambiamos algunas actitudes, el próximo año puede ser diferente. ¿Cuántos creen eso? Saben que muchas veces he escuchado, y quizás también alguna vez lo he dicho, ¿por qué no? Seguramente, erróneamente lo he dicho, no veo la hora que termine este año, que se vaya, porque ha sido muy difícil, quiero un año nuevo. Pero si no cambiamos la actitud y el pensamiento y el corazón y la mentalidad, lamento decir que todo va a seguir exactamente igual. Porque no es el cambio de calendario lo que afecta a una persona, una vida, sino es el cambio de una mentalidad. Una mentalidad entendida, una mentalidad que sabe, que entiende, una mentalidad que comprende el diseño de Dios y para qué vive. Hemos hablado mucho este año acerca de mantener el enfoque de una mente dirigida y gobernada por Dios, porque la palabra nos enseña que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, necesitamos recuperar el enfoque y caminar en esa dirección, porque hay generaciones detrás de nosotros que están aguardando. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, al final de ese capítulo, habla de que hay una nube de testigos esperando que nosotros concretemos lo que aquellos anteriores a nosotros no lo pudieron hacer, porque no estaba reservada para ellos, sino para nosotros. Pero ellos ahora son testigos. Ellos trabajaron, los profetas del antiguo pacto, los reyes del antiguo pacto trabajaron a favor nuestro para que nosotros en este tiempo y en el nuevo pacto en que estamos establecidos podamos desarrollar una mentalidad y acciones concretas que lleven al avance del reino de Dios sobre la tierra. Pero no me quiero explayar demasiado en la introducción. Quiero ir concretamente al año que viene, pero antes quiero hacer una pequeña reseña de lo que hablamos durante todo este 2021. Hablamos de fundamento, hablamos de conquista, hablamos de crecimiento y hablamos de propósito. 4 temas importantísimos, vitales, cruciales, neurálgicos en la vida de todo creyente: el fundamento, la conquista, el crecimiento y el propósito. Separamos el año en trimestres para poder enfocarnos en estas palabras que nos llevaron a profundizar
en toda la riqueza que escrituralmente tenemos a nuestro favor. Y quiero ir nombrando simplemente 3 o 4 frases de las que fuimos tocando durante todo el año. Seguramente muchos recordarán otras, pero quise tomar algunas que me parecieron importantes. Cuando comenzamos el año 2021, teníamos la esperanza de salir de la pandemia, pero otra vez volvimos al encierro. No fue así como deseábamos y volvimos a estar recluidos y limitados físicamente, pero jamás la palabra de Dios estuvo encerrada. En estos días, hablando con algunas personas, me decían la estrategia de la internet, los medios, son de alguna manera similares a los medios que utilizó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en aquel tiempo utilizó las cartas que fueron para enseñar, cartas que fueron para discipular, para entrenar, para edificar la iglesia en diferentes lugares y regiones. Las cartas, mientras él estaba preso, él escribía cartas y esas cartas hoy las tenemos nosotros y las podemos disfrutar y las podemos tener y las podemos leer y abundar en riquezas y hoy compartirlas estando físicamente juntos. Pero en aquel tiempo ellos estuvieron limitados físicamente, pero como él mismo escribió, la palabra, aunque yo estoy preso, dijo el apóstol Pablo, la palabra nunca estuvo ni estará presa, porque la palabra corre, la palabra es viva, es toda espada de 2 filos que penetra lo más profundo y llega al corazón de todo ser humano. ¿Cuántos dicen amén? En el 2021, cuando arrancábamos, nos hacíamos 2 preguntas, al menos. Decíamos acerca de los 2 cimientos cuando hablamos de fundamento y dijimos, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué queremos construir? Y esa es una pregunta que podríamos volverla a hacer en este fin de año para el próximo año. ¿Qué estás determinado a edificar el próximo 2022? ¿Qué querés construir en tu vida para el próximo año 2022? ¿Cuáles son las proyecciones donde estás poniendo todas tus expectativas en el 2022? Amados, la pandemia ha puesto en jaque al mundo entero. Las economías mundiales están temblando. Todo el sistema conocido hasta ahora está en un hilo. Porque no hay nada, amados, que nos pueda asegurar un futuro de paz, un futuro de esperanza. Solamente los que hemos creído en Dios y creemos que en Dios, más allá de todo lo que pueda suceder, tenemos fe y tenemos esperanza para proyectarnos a un año que va mucho más allá de lo que pensamos o decimos, porque Dios sigue estando sentado en el trono y Él sigue estando al gobierno, y por eso cuando nosotros ponemos a Dios como centro de nuestra vida y Él gobierna nuestro corazón, podemos estar plenamente seguros que Él es fiel y poderoso para cumplir mucho más allá, abundantemente, todo lo que nos ha dicho, porque Él ha cumplido y cumplirá toda su palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Utilizamos una frase para el 2021 que fue el año agradable del Señor, el mejor año de tu vida. Y uno puede decir, o muchos podemos decir, ¿realmente es el mejor año de mi vida? ¿Realmente el 2021 fue el mejor año de mi vida? Si lo miramos desde nuestra perspectiva, si lo miramos desde nuestro razonamiento, si lo miramos desde nuestro sentimiento, seguramente que no. Pero cuando yo me elevo de mi entorno, me elevo en la palabra y digo, si estoy con vida, si Dios está en el trono y si aún puedo respirar y tengo una proyección para el próximo año, seguramente
que hemos vivido el mejor año de nuestra vida. No porque nos fue todo bien, no porque no tuvimos problemas. Quizás tuvimos más problemas este año que todos en nuestra vida, pero aún así yo no declaro por lo que siento ni por lo que me afectó a mí, sino declaro por la palabra eterna, viva, eficaz, que esa palabra es efectiva y será efectiva hasta el fin, porque cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra permanecerá fiel y firme hasta el fin. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de dos diseños. Del diseño humano, hablamos de ladrillos. Los ladrillos es el diseño humano, pero la Biblia habla de piedras vivas. El diseño original de Dios habla de piedras vivas. Piedras que son diferentes en tamaños, en formas, en contextos, pero son piedras que de alguna manera se ensamblan por la mano del arquitecto divino, del alfarero perfecto, que hace ensamblar las rocas, las piedras vivas, con diferentes situaciones, diferentes formas, caracteres, nos va uniendo para conformar el cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso. Hablamos de salir de la superficialidad y de todo lo que quiera desenfocarnos del diseño eterno. El segundo trimestre comenzamos a hablar de conquista. Y dijimos, la mayor conquista se celebró hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es. Todo fue concretado, todo fue hecho, una vez y para siempre. Sí, la obra de Cristo fue perfecta, no hay más nada que hacer. Ya todo lo hizo y todo se cerró en la cruz del Calvario. Ahora hay que activar todo lo que se alcanzó a favor de nuestras vidas. Hablamos de tener la mente de Cristo por asignación, pero tenemos que alcanzarla por ejecución práctica. Hablamos de conquistar la mente, los pensamientos, una mente enfocada, dirigida, asistida por el Espíritu Santo. Las tinieblas trabajan para confundir a los creyentes y mantenerlos cautivos, dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado. Pero Dios estableció todo para la conquista. Dios trabaja en la conquista y nos hace más que vencedores por medio de Cristo. Hablamos de crecimiento. Crecimiento que es la manifestación de una vida práctica y orgánica, basada en una fe que entiende, que tiene certezas y convicciones. No una fe que hemos entendido por muchos años que era más una incertidumbre, no saber lo que iba a pasar, porque bueno, es por fe, y era como a la aventura, como que bueno, andá a saber lo que va a pasar, yo me tiro por fe. No, no, no. La fe que habla la Biblia es una fe que tiene certezas y convicciones. Por la fe entendemos que el mundo fue constituido de la forma en que fue constituido. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Una fe práctica, una fe que nos lleva al conocimiento y al desarrollo de entender todo lo que Dios alcanzó para nuestra vida. Hablamos de crecimiento integral bajo un diseño y propósito eterno. Formados para transformar identidad por naturaleza. Y en el cuarto trimestre y último hablamos, y estamos terminando de hablar de propósito, todo lo que Dios hizo desde el principio, todo tiene un propósito. No hay nada que tenga vida en la faz de la tierra que no tenga un propósito definido y específico en Dios. Todos tenemos un propósito por asignación, una tarea que tenemos que desarrollar. Amados, el sistema nos quiere sacar del enfoque correcto. Que no cumplas el propósito, que te mantengas enredado, dando vueltas en la vida sin llegar a ningún lado. Eso le pasó al pueblo de Israel. Un pueblo que salió de la esclavitud, pero su mente permaneció esclava en pensamientos erróneos. Y 40 años dio vueltas en el desierto, un camino que les llevaba 35 días. Duró 40 años por causa de la dureza de su corazón, por no entender que tenían un propósito por el cual tenían que avanzar y llegar a la tierra prometida. Tenemos un propósito, una asignación. El propósito eterno es su perfecta voluntad.
Y para poder comprobar esa voluntad tenemos que renovar la mente. Y renovar la mente no significa continuar haciendo más de lo mismo, sino una mente renovada para que pueda entender y aceptar lo que Dios nos quiere dar, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La gracia, amados, la gracia es más que suficiente. Por la gracia estamos acá. Por gracia soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. La gracia es más que suficiente para vivir en el propósito eterno. Si vamos a estar en el propósito eterno, no es por tu habilidad o por mi habilidad, por tu conocimiento o mi conocimiento, es por su gracia que Dios nos permite vivir en el centro de su voluntad. Hay una declaración importante que hicimos que me quedó en lo profundo de mi corazón, y cuando estaba revisando el año la quise compartir y la quiero recordar con todos ustedes. Cuando hablamos de salir de lo temporal para darle el valor a lo eterno. Amén. Amén. Salir de lo temporal. Y dijimos lo siguiente: nuestro desafío es entender que somos parte de un diseño eterno, por un llamado eterno, para obedecer una visión eterna. Tenemos un Dios eterno que nos amó con amor eterno por causa de un propósito eterno y de un pacto eterno, dándonos una salvación eterna para una vida eterna por la palabra eterna, trasladándonos al reino eterno para que juntos reinemos con Él eternamente. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Yo pensé que se iban a entusiasmar un poquito, amados. Estamos terminando un año. Enfócate en lo eterno, por favor. Ahora estamos cerrando el 2021 y nos proyectamos al próximo año. ¿Cuántos tienen expectativas? ¿En quién? ¿Saben que con dolor en el corazón uno tiene que reconocer que la iglesia, en muchos aspectos, no hablo de congregación, hablo de la iglesia de Cristo en la tierra, no ha logrado ser lo efectiva que debería haber sido? Por eso, cuando estaba terminando el año y con muchas preguntas y muchas cuestiones que hablé con Dios y que tenía un profundo sentir en mi corazón, cuando vino el apóstol lo estuvimos hablando y les compartí mi corazón y entendieron que era también parte de lo que queríamos hacer para este próximo año. Y este próximo año será un año de reforma. Diga, año de reforma. Dígalo conmigo, año 2022, pero dígalo con entusiasmo. Año 2022 será un año de reforma. No significa que es un año cronológico, es un tiempo. Puede ser un año, puede ser 6 meses, puede ser 10 años. Pero creo que es el comienzo de volver a la forma original. En muchos aspectos, y vamos a tratar de desarrollar por qué es necesario continuar con una reforma. ¿Sí? Una reforma que se inició ya hace muchos años, pero vamos a verla ahora con claridad. Y voy a soltar algunas palabras que simplemente van a ser pequeños mojones que nos van a llevar al próximo año. Y cuando vayamos compartiendo seguramente en los próximos meses y años, en el próximo año que sigue, se van a dar cuenta de lo importante y profundo que son los cambios que necesitamos hacer para que la iglesia vuelva a recuperar la efectividad que tuvo en el primer siglo. Cuando de la mano de aquellos primeros apóstoles llenaron todo con el evangelio. Todo el territorio humano conocido hasta ese momento fue llenado con el evangelio, con hombres que no tenían ningún recurso comparado a los que nosotros contamos en este tiempo.
Yo quiero hablar del primer reformador que existió, que fue Jesús. Jesús en la Biblia irrumpe para traer una transformación a una cultura, a una sociedad, a un gobierno. Pero no me quiero adelantar. Mateo 5, 43 y 44 dice, ¿tenemos la pantalla? Sí la tenemos, pero digo, ¿se puede pasarlo? Todavía no la robaron, desde acá. No la sacaron. ¿Sale el texto acá, no? Bien. Mateo 5, 43 dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Dijo Jesús. Pero yo digo, pero yo digo. Jesús estaba ya marcando un quiebre en la religiosidad del momento. Ustedes escucharon por años, hablaron por años, creyeron, por años aplicaron este tipo de conocimiento con esta aplicación. Ustedes han oído que la ley dice, pero yo digo, dice el verso 44, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. ¿Sí? Indudablemente era un cambio rotundo de odiar a amar, ¿sí? De tener bronca y demás, a orar por los que te persigan. O sea, era un cambio de paradigma tremendo, poderoso. En este último tiempo, o cuando se inició la pandemia, hubieron frases que fueron detonantes, como por ejemplo, el nuevo orden mundial. ¿Cuántos escucharon eso? 4 escucharon, ¿bien? ¿El resto? ¿Lo escucharon una vez? ¿Del nuevo orden mundial? Claro. Claro, eso es lo que dicen los hombres. Eso es lo que dice el sistema. Pero el nuevo orden ya se estableció hace 2000 años. Jesucristo vino a establecer un nuevo orden en la tierra. No, pero ¿me están entendiendo o no me están entendiendo? Jesucristo no vino a inaugurar una nueva religión, sino vino a establecer un nuevo pacto, que era un nuevo orden, una nueva forma en la que se debía de funcionar. El Señor dijo, hasta aquí se movieron de esta manera, pero a partir de ahora van a funcionar diferente. Jesús fue el primer reformador, confrontando una estructura política, religiosa y cultural reinante a través del Imperio Romano. Por eso vemos que el odio religioso del momento, porque se le estaba moviendo toda la estructura establecida por años, el statu quo estaba siendo confrontado. Ellos querían un Salvador conforme a su diseño. No aceptaban la propuesta de Jesús, no lo reconocían. Ellos proyectaban otra cosa, no aceptaban el modelo que Cristo les estaba proponiendo. Ellos querían seguir con la religión, pero Cristo, que no es religión, que es vida, y es una vida práctica y efectiva si se le acepta y si se vive. El rechazo al diseño original siempre ha existido desde el origen de los tiempos, desde Adán y Eva, que se rebelaron y tomaron el diseño incorrecto, basado en sentidos, en emociones y en lo superficial. El Imperio Romano, en los días del nacimiento de Jesús, gobernaba no solo políticamente, sino a través de leyes perversas. Tenía incidencia en las personas, las oprimían, eran subyugados, controlados en la fe, su creencia, obligados a reconocer a Faraón como Dios. Por eso tenemos un Herodes que estaba al frente de un imperio que se hacía reconocer como Dios. Quería la adoración del pueblo, aunque el pueblo no lo aceptaba de esa manera. Pero de pronto irrumpe una noticia que en Belén había nacido
el Salvador. Justamente una fecha que estamos recordando ahora. Reconocido como el rey de los judíos, esa noticia del nacimiento de un bebé trajo una conmoción a un imperio, al imperio más poderoso que existió sobre la faz de la tierra, como fue el Imperio Romano. De pronto Herodes se ve conmocionado por esta realidad. ¿Cómo que ha nacido un Salvador? ¿Cómo que nació un rey? Ellos no aceptaban, ellos no reconocían, ellos no podían entender. Les llega la noticia, Herodes y su imperio, y ese niño había puesto en jaque a ese imperio poderoso. Fíjate lo que dice Mateo 2 y 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él estaba intrigado. Él le dijo en una versión dice magos, pero en realidad eran sabios que venían del oriente, que venían a adorar al Salvador porque se les había revelado, porque un ángel se los había declarado, y ellos venían trayendo ofrendas para el Salvador. Herodes los confronta y le dicen, vayan, adoren, y cuando vienen me dicen dónde está porque yo también quiero ir a adorar. Mentira, no era la intención de adorar, la intención era de matar al Creador. Mateo 2:13 dice, después que partieron ellos, está hablando de María y José, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amados, un niño había puesto en jaque un imperio. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Una sola noticia, un bebé en pañales, indefenso, pero que había sido reconocido y adorado como Salvador, pero también como Rey, había puesto en velo a todo ese imperio. Obviamente, los sabios no volvieron por el mismo camino, se fueron. Y Herodes, viendo que había sido burlado, se enojó mucho. Mateo 2:16. Entonces Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él. Se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, Herodes. Y nosotros festejamos el Día de los Inocentes cuando no tenemos ni la más pálida idea. Aún como cristianos lo hemos festejado. Cuando en realidad se trata de la muerte de muchísimas criaturas inocentes. Porque había un imperio que se levantaba contra un principio eterno, contra el Salvador. Amados, siempre que haya una reforma en pie, habrá resistencia. Por eso cuando predicamos una palabra de reforma no estamos buscando aplausos, porque por lo general queremos que todo siga como está. ¿Para qué vamos a reformar? ¿Para qué vamos a cambiar? Pero yo creo, amados, porque yo me he desafiado a mí mismo, el cambio de mente, el cambio de corazón, el cambio de pensamiento, para entender que Dios quiere más de nosotros, que hay una realidad que está en juego, que hay generaciones que dependen de nuestra fe, de nuestra determinación, y necesitamos estar enfocados, dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre existió el rechazo, nada es inocente, la verdad contra la mentira, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el cielo, el infierno. Va más allá de una simple o inofensiva agresión o a la religión, sino es una cuestión de poderes. ¿Sí? El sistema satánico, faraónico, perverso,
Herodiano ha fracasado y sabe que le quedan sus últimos intentos, y como no tiene el poder suficiente, lo que hace es tratar de confundir a la iglesia sacándola del propósito. Entonces tenemos personas que están contentas en un auditorio, pero que no cumplen propósito en la vida, que no están marcando generaciones, que no están definidos en la fe, porque han tomado a Dios como una religión, algo que yo experimento cada vez que voy a una reunión, pero ese nunca fue el diseño de Dios. Él vino para darnos vida, y la vida es para manifestarla en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias. No solamente dentro de 4 paredes, sino específicamente fuera de ellas, que es nuestro culto racional. Entender que fuimos diseñados para manifestar a Dios en aquel lugar, afuera. Nada frenó ni podrá frenar el avance de lo que Dios se ha determinado a hacer. Isaías 14, 27 dice: si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Amados, ¿algo o alguien puede detener lo que Dios quiere hacer? Yo me puedo ofender, yo me puedo enojar, yo me puedo rebelar en contra de Dios. Será mi problema únicamente. Dios no va a detener su curso por gente que no entienda. Amados, yo quiero desafiarlos a más, no quiero entusiasmarlos. Yo puedo predicar un mensaje, pum, para arriba, y nos vamos todos alegres y felices, pero yo quiero hacer reflexiones serias y profundas para lo que viene de aquí en adelante. O el Señor es la realidad que tiene que ser en nuestra vida, o nosotros vivimos en la fantasía de una religión que no va a producir absolutamente ningún resultado. Yo quiero ser parte de un cambio, de una transformación, de lo que Dios está trayendo en la tierra. Lo que Dios está trayendo en la tierra hoy es una reforma. ¿Podremos hablar después de avivamiento? Sí. Pero no vamos a meternos ahora ahí porque tendría que explicar muchas cosas. Y quiero enfocarme en el tiempo que me queda para no abusar del tiempo y agradecerles realmente a todos ustedes que hayan llegado a este lugar con el día espectacular que hizo, calor y demás, que se hayan determinado a llegar. Tengo la expectativa y la esperanza de que le estoy hablando a la gente correcta. Bueno, yo pensé que se iban a poner contentos. Mi nieta me está escuchando. ¿Siete, mi amor? Es chiquitita, mira. Me estaban mirando a mí recién. Me inspiro para predicar entonces ahora. Como decía Ariel, qué regalo, hay cosas que, amado, el dinero no puede comprar. Pero bueno, vamos por más, en el nombre de Jesús. Amados, el tema es que hace 1700 años, esto no es de ahora, hace 1700 años que ha habido un ataque en la mente del ser humano. El único lugar operativo en las tinieblas del sistema antidios es atacar la mente, trayendo altos niveles de confusión y religiosidad, de confrontación de ideas, conceptos humanistas, religiosos, filosofías huecas, humanas, acerca de Dios. Pero las Escrituras son más que evidentes y explícitas al momento de definir la posición y función de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Su función operativa, más allá de la acción social que ejerce, tiene una incidencia en todos los órdenes y que no se ha logrado entenderse por diferentes razones. La iglesia ha sido diseñada para gobierno en todos los estamentos, en todos los órdenes y en todos los lugares. Por eso dijimos al principio que Jesús fue el gran reformador y tendríamos que desarrollar solamente este tema, pero ya lo vamos a hacer en el transcurso de los primeros 3 meses. Su llegada a la tierra
como el Hijo de Dios hecho hombre, como el Mesías, el Salvador, era recuperar el diseño original, poner al hombre en el lugar y posición de gobierno, no gobierno según el método de los hombres, en el gobierno del reino de Dios, que es comenzar primeramente con nuestras vidas y en todo lo que compete. No al hombre natural. Recuperar el gobierno no a través del hombre natural, sino a través del hombre espiritual, el hombre nuevo, la nueva naturaleza que vive a través de aquellos que recibieron a Jesús por la fe en su corazón y que fueron engendrados por una palabra de Dios poderosa. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Digan, lo que se había perdido. Pensamos muchas veces que solamente era al hombre. Sí, obviamente, el hombre está incluido en todo lo que vino a salvar. No dice los que se perdieron, sino vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió, amados? El diseño. Entender la amplitud de esta expresión nos ha llevado años y todavía no lo estamos entendiendo del todo bien. Solo se creía que vino a buscar a una manga de pecadores perdidos, que estábamos todos nosotros. Sí, claro que sí. Esa es una de las partes. Vino a recuperar hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias, para cumplir el propósito eterno. Pero va más allá de eso también. Rescatar y reconciliar todas las cosas y dándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entender también la diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y su aplicación. Entendiendo que somos parte del nuevo pacto y mayor pacto que ha existido. El último pacto, que es el nuevo pacto. 7 pactos fueron los que se marcaron en la Biblia. Y nosotros estamos viviendo el 7º y último y mejor pacto porque se hizo a través de la sangre de Cristo, maravillosa, en la cruz del Calvario. Amén. Que las sombras y figuras ahora pasaron y ahora hay una realidad en Cristo y que debemos ser funcionales y operativos, eficaces. Para eso el autor de Hebreos nos deja un panorama más muchas veces y de diferentes maneras a nuestros antepasados los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Antes habló por los profetas del antiguo pacto, pero ahora Dios ha hablado por el Hijo. O sea que en este contexto debemos reenfocar las enseñanzas basadas en la realidad de Cristo y lo que Cristo consiguió, que ya no están basadas en pactos anteriores que no fueron tan efectivos. Porque dijimos que todas las promesas se cumplieron en Cristo. Ya no vivimos de promesas, sino de realidades concretas, porque en la cruz del Calvario todo ya se logró y se alcanzó. Por eso dice Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay un bien que está en nosotros. Hay asignaciones que están en nosotros por causa de Cristo. La tenemos que manifestar. Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es ahí donde tenemos que estar claros. Y 2 de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados
en la verdad presente. Diga verdad presente. Hay un entendimiento a desarrollar acerca de la verdad presente. Toda la Biblia es verdad, no toda la Biblia es verdad presente. Porque si no tendríamos que circuncidar, si no tendríamos que seguir haciendo sacrificios. O sea, no todo lo que está es práctico y es actual y es una verdad presente. Y no estamos diciendo ninguna herejía, simplemente lo que el apóstol Pablo anunció en 2 de Pedro 1:12, pero el apóstol Pedro anunció, diciendo: yo no dejaré de recordarle estas cosas para que ustedes las tengan en cuenta y estén confirmados en la verdad presente. Hay una verdad presente en la cual yo tengo que estar confirmado, establecido, fundado, parado para poder avanzar. Hablar mucho o escuchar mucho sobre un tema no significa que se entienda. La realidad es que en la práctica se ven los resultados. Y la práctica en realidad nos dice que tenemos que seguir recordando las palabras efectivas eternas para seguir siendo instruidos en la disciplina y las estructuras y las escrituras y por la revelación de Dios. Están confirmados en la verdad presente. Todavía es una tarea que tenemos que desarrollar con la pericia de expertos, entendiendo que necesitamos reencontrar el orden y la efectividad. Es que entendimos que necesitamos trabajar todo el año en lo que llamamos una reforma, más que un avivamiento. Porque avivamiento puntualmente es traer vida sobre algo o alguien que está a punto de morir. Pero ya el Señor trajo la vida eterna, una vida en abundancia. La vida ya está en nosotros, ya estamos avivados. Podemos estar desilusionados, afligidos, angustiados, pero la vida está, la vida está. Tenemos que recuperar el diseño divino y es la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué significa una reforma? ¿Cuántos han construido o cuántos dentro de una casa han provocado alguna reforma alguna vez? Veo la primera fila nomás, así que por las luces. Todos, amados, en algún momento hemos hecho reforma. Reforma no significa que está todo mal, no. Reforma es saber que hay cosas que podemos mejorar, que podemos volver a darle el uso correspondiente. Un ejemplo, cuando una casa encontramos que el baño ya quedó obsoleto, que el baño no cumple las funciones o no tiene las comodidades apropiadas, entonces dentro de una propiedad decimos: vamos a hacer una reforma, vamos a transformar nuestro baño. Y provocamos específicamente una reforma en un lugar específico. O alguien puede decir: bueno, quiero reformar la cocina, ¿sí? Y quizás tenga que romper una pared o abrir una ventana más grande, pero la estructura no es afectada. Simplemente es hacer reforma en aquellas cosas que necesitamos mejorar porque quedaron obsoletas. ¿Cuál es la definición de reforma? Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar o actualizar o innovar algo. La reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, como puede ser una revolución, sino que es una transformación gradual de un sistema, estructura o institución. Las reformas se plantean como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido, bien porque no funciona o está errado, bien porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Amados, si hay algo que nos hemos dado cuenta es que hay un desfasaje entre lo que debería ser la iglesia y lo que realmente es. Necesitamos una adaptación, no por una cuestión de moda, sino de entender los cambios y que la iglesia vuelva a ser y recuperar la efectividad que siempre tuvo.
Las reformas pueden ser de distintos tipos: políticas económicas, sociales, constitucionales, educativas, agrarias, fiscales, electorales, laborales, religiosas, entre otras. Es necesaria una reforma. Dios es el mismo, la palabra de Dios es la misma, los principios son los mismos. Los que debemos cambiar somos nosotros en el entendimiento y en la comprensión por revelación e iluminación para una aplicación efectiva. Cambios profundos de conceptos, de modas, de formas, tradiciones, funciones que no son efectivas ni operativas. Este concepto está instalado en el sistema que trabaja permanentemente en la actualización y más en lo que es el sistema operativo. Nuestros celulares permanentemente se están actualizando. Ante una falla se actualiza. Ante un error se actualiza. Hace unos días mi teléfono quedó bloqueado y indagué y me decía que tenía que resetear a cero completamente. Se iba a borrar todo. Dije, bueno, ya está. Se borre, que se borre. Me metí mano, dije, bueno, cualquier cosa pido auxilio. Y lo reseteé. Y efectivamente me tardó un día en recuperar, y gracias a Dios recuperé todo, pero fue volver a cero. Diga, volver a cero. Una reforma es mucho más sencillo, pero no por eso es efectivo y necesita de una determinación en nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos una manito en el corazón y somos realmente sinceros con nosotros mismos, sin decir nada, ni levantar la mano, ni hacer ningún tipo de declaración, estoy seguro que más de uno de nosotros no está del todo conforme con la vida que está llevando. Como que siente que le está faltando algo, que hay algo más que debería de estar haciendo, o algo más se debería de estar manifestando en la vida y no se está manifestando. Entonces es necesario entender que como hijos de Dios, aunque toda la estructura no se mueve, nosotros necesitamos entrar en esa reforma profunda. Cambio profundo de conceptos, modas, tradiciones y funciones. Por muchos años insistimos en cosas que no dan resultado. Y esto se puede aplicar en todas las áreas. Familia, trabajo, profesión, no solo en un contexto de la fe. La fe siempre fue efectiva, pero no siempre fue entendida. Tenemos al menos dos alternativas. Seguir con el modelo de la comodidad, dejar que pasen los años, vivir a mi manera, porque es más fácil y no me implica ninguna acción de mi parte, o nos cansamos de la comodidad improductiva, rompemos el molde y nos determinamos a crecer, avanzar y desarrollarnos en todo lo que ya se nos asignó y ser efectivos en la tierra más que dentro de un auditorio. ¿Los auditorios son buenos? Claro que son buenos. Como dijimos siempre, venimos a entrenarnos, no a entusiasmarnos, a entrenarnos. Por eso la historia reconoce la reforma protestante, otra de las reformas que se llevó a cabo, de las tantas que hubieron, pero quizás la más conocida fue la que comenzó hace 500 años, el 31 de octubre de 1517, cuando un monje y profesor universitario, Martín Lutero, publicó las famosas y conocidas 95 tesis en la puerta de la capilla, templo, iglesia, como se llamaba, de Wittenberg, Alemania. Con este pequeño acto, esta pequeña acción de este monje, que era católico, que era parte de la estructura de esa religión, estaba disconforme y entiende que había que hacer cambios. Y él propone un diálogo, pero ese diálogo no es escuchado porque lo persiguen para matarlo aunque logra huir.
Pero esa acción de este hombre que se arriesgó en vida y que clavó las 95 tesis, provocó una serie de eventos que cambió el curso de la historia en esos próximos años. Lo que Lutero consiguió es que toda Europa sea afectada social, cultural y políticamente hablando. Fíjate vos la importancia de una reforma cuando algo recupera el diseño original, cuando volvemos a las bases, cuando volvemos a internarnos en la realidad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amados, lo que viene después es un cambio maravilloso que no solamente nos va a afectar a nosotros, a nuestra familia, sino a toda una sociedad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser parte de esta transformación en nuestra querida Comodoro Rivadavia? Si me están entendiendo, por favor, dale un mejor aplauso al Rey de Reyes. Una reforma implica salir de nosotros mismos, de nuestra comodidad. No se trata de que yo la pase bien. Se trata de que yo tengo que ser parte de la evolución de la iglesia. Entendida como iglesia, no como congregación. Esos cambios fueron no solamente religiosos, sino culturales. Aún los gobiernos de toda Europa de aquellos años fueron afectados, sin mencionar que muchos en diferentes estados se sumaron para afirmar y dar continuidad a lo que había iniciado Martín Lutero. Era una disconformidad con el sistema reinante operativo, todopoderoso de aquellos años. Una de esas tesis significa volver a las Escrituras. Volver a las Escrituras. Y que las Escrituras estuviesen al alcance de todos los fieles. Y la más conocida, la salvación por fe, no por obras. En aquellos tiempos los hombres dictaminaban quién se salvaba y quién no. Los hombres religiosos de aquel imperio, a dedo, designaban quién se salvaba y quién no. Los que iban al purgatorio, los que tenían que pagar, eran abusivos, manipulando la realidad de Dios. Hasta que este hombre se cansó y dijo, basta, voy a provocar un diálogo. Si bien el diálogo no se consiguió, pero sí se consiguió el inicio de una reforma que es hasta el día de hoy. Fíjate la importancia de una reforma, que pasaron 500 años y todavía esa reforma sigue siendo efectiva y está en creciente. La iglesia debe volver a recuperar la funcionalidad y efectividad del primer siglo, que nada tiene que ver con la religiosidad, sino con la proyección de una vida práctica, la vida Zoe, la vida del Espíritu. La reforma se ejecuta en el tiempo kairos de Dios para ubicar a la iglesia en una posición específica. O sea, cada tiempo Dios tiene que levantar un movimiento, ¿sí? Un movimiento de reforma para reencauzar a la iglesia. Y esa reforma se da comienzo cuando después de 400 años, como hablamos de la reforma del primer reformador, Cristo, fíjate cómo es la historia. Después de 400 años de silencio, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hay 400 años donde Dios hace silencio, no se conecta más con ningún ser humano, Dios hace silencio. Una nación que estuvo sometida a guerras, a pleitos, a injusticias, un montón de situaciones por 400 años. De pronto, Dios irrumpe en la escena levantando un profeta que no viene del linaje religioso, sino que viene del palo que él quería, a través de Zacarías, que fue Juan el Bautista. ¿Sí? El que daba inicio o anunciando
que detrás de él venía un reformador, uno que iba a cambiar todas las cosas, que iba a recuperar el orden y poner las cosas cada una en su lugar. Dios formó al hombre, el pecado a través de Adán y Eva, que se desvincularon del diseño, trajo deformación y Jesucristo vino a traer una reforma. Dios formó, el pecado deformó y Cristo reformó. Volvió todo al diseño original. La reforma no es un suceso. Es un movimiento de transformación y cambio. Es un proceso. Dios en los diferentes tiempos de la gracia ha generado movimientos de reforma cuando algo se ha deformado o se sale del control correcto. Para eso debemos entender, amados, que el nuevo pacto es vital porque se transforma en el filtro por lo cual tenemos que encauzar todo lo que se ha deformado. Digo estas 3 o 4 cosas y termino. Y ya nos vamos. ¿Cuándo se necesita una reforma? Cuando se confunde la vida de Cristo con acciones religiosas. ¿Cuándo se necesita una reforma? Cuando hay un deterioro del funcionamiento de la iglesia, como fue originalmente diseñada. Cuando las sombras y las figuras del antiguo pacto tienen más relevancia que las realidades prácticas de Cristo presente. Cuando las cosas temporales cobran mayor impacto que las cosas eternas. Cuando dejamos de vivir por gracia y volvemos a la ley y a las obras. Cuando no es Cristo el que gobierna y son los hombres los que ocupan ese protagonismo. Cuando la palabra de Dios deja ser el centro de nuestras vidas y la que marca nuestro proceder y pasamos a conceptos humanistas y superficiales. Cuando la visión de los hombres está por encima de la visión celestial, es que necesitamos una reforma. Y muchas de estas cosas se vivieron, pero creo y tengo esperanza de que si nosotros nos planteamos seriamente lo que queremos ser y provocar en los últimos meses y años, vamos a ver una transformación real como nunca antes se vio en esta tierra. ¿Cuántos quieren ver cambios profundos y reales en sus vidas, familias, en su entorno? Amados, es el momento de tomar decisiones. Hebreos 3:21 dice, Hechos, 3:21 dice, de quien todo es necesario, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Está hablando de Jesús. Jesús debe ser retenido en el cielo. Él podría haber vuelto a buscar a su iglesia, claro, pero Él está esperando ¿qué? La restauración de todas las cosas. Y esa restauración que tiene que ver también con reforma, porque reforma implica restauración o restauración implica reforma. ¿Sí? Se está esperando que la iglesia traiga ese resultado. Y Hebreos 10:9, y con esto termino, luego dijo, he aquí estoy, palabras de Jesús, he venido a hacer tu voluntad. Anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Amados, hay una reforma inminente en medio nuestro. Y hoy es el día especial. Hizo calor, estamos quizás cansados, pero amados, es el momento, es el lugar. Son ustedes los que hoy reciben esta palabra y espero que esta palabra la reciban con gozo y con el entendimiento para que juntos trabajemos en las reformas que hay que llevar a cabo para ver los resultados que nunca vimos. Voy a pedir a los músicos que estén pasando, por favor. ¿O qué sigue? Yo me mando nomás, no sé. ¿Vemos lo que vamos a tratar en los 4 trimestres? ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Les interesa saber? Bueno,
El primer trimestre vamos a hablar de actualización. Los primeros 3 meses vamos a hablar de actualización. ¿Qué es la definición de actualización? Actualización es el proceso y el resultado de actualizar. Este verbo alude a lograr algo que se vuelve actual, es decir, conseguir que esté al día. La actualización a partir de este significado puede emplearse en distintos conceptos. Diga, me tengo que actualizar. Cuando hablamos de moda, ¿qué me han dicho muchas veces? Papi, te tenés que actualizar. Te tenés que achupinar esos pantalones que parecen... Yo voy a contramano, ¿viste? Cuando los vamos a chupir, vuelven otra vez los patas de elefante. En el vocabulario, ¿sí? Muchas frases, palabras, tuitear, facebookear y demás. Tantas cosas que yo ni sé, pero esas más o menos las recuerdo. De actualizarse. Actualizar en el pensamiento, en palabras, en hechos, en acciones, actualizarse. Da para mucho. Segundo trimestre, vamos a hablar de posición. Habla mucho de posición, de cuál es nuestra posición, de una postura. Está relacionada a una postura puntualmente a través de una mentalidad donde adquirimos una posición y una función. A través de la posición tenemos una función y es ahí donde tenemos que trabajar. Tercer trimestre vamos a hablar de legalidad. ¿Les interesa? Las cosas legales. Legalidad, dice, cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones o actos o circunstancias y como contrapartida desaprueba a otras tantas que afectan las normas establecidas y vigentes. La legalidad es, entonces, todo lo que se realice dentro del marco de la ley estricta y que no tenga como consecuencias supuestas al respecto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada uno de ellas entiende como tal concepto. Dios es legal. La palabra de Dios es legal. Dios no hace nada fuera de lo legal. Dios estableció las Escrituras y Él mismo se adecuó a ellas, dándole a esa palabra un marco aún mayor de legalidad. Y el último trimestre vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de Estado, vamos a hablar de gobierno, cómo se constituye un gobierno. Es una forma de organización política, es el desarrollo de un poder del Estado, según reconoce la Constitución. Pero la Biblia puntualmente habla de gobierno desde Génesis hasta el Apocalipsis. Apocalipsis están impregnadas de gobierno, cómo se debe gobernar sus principios y aplicaciones. Ya no vivimos bajo la ley, bajo la gracia. No es cuestión de obligación de cumplir leyes, ya no. Es actuar por revelación, por conciencia, por fe, por entendimiento. Dios tiene hijos, no esclavos. El hombre tiene capacidad a través de sus dones y talentos para ejercer gobierno, por eso Dios nos daría poder en Hechos 1:8 para ejercer gobierno. Primeramente, no sobre personas, pero sí sobre ámbitos que estén bajo nuestra jurisdicción. En primer lugar, nosotros mismos, luego la familia, el trabajo, la profesión, emprendimientos, deportes, las artes. El problema es que se enmarcó la iglesia en una organización religiosa en lugar de que se reconozca a la iglesia como un órgano vivo, porque la iglesia son personas, no son lugares. Nosotros somos iglesia. Y porque nosotros somos iglesias, en este momento, este lugar se transforma en un ámbito de adoración. En este lugar emblemático en nuestra ciudad,
donde han pasado muchísimos artistas. Hemos venido a ver a muchísimos artistas, actores, que han desplegado sus talentos y dones y habilidades. En este lugar donde también se han hecho actos públicos, políticos, donde también se han celebrado muchas cosas, nosotros estamos también levantando nuestra voz en medio de una sociedad y diciendo, no estamos conformes con la realidad. No le echamos la culpa a los políticos. Primeramente, somos nosotros los que nos tenemos que hacer una seria y profunda reflexión. La iglesia es la puerta a una ciudad. La iglesia es la puerta para que la justicia de Dios se establezca. La iglesia es la puerta para que el orden de Dios se establezca en una ciudad. La iglesia es la puerta para que se erradique de nuestra ciudad toda corrupción. La iglesia, primero tenemos que sacar de nosotros todo acto de corrupción para que podamos ver manifestada esa libertad también en nuestra sociedad. ¿Cuántos creen esto y dicen amén? Amados, no está todo mal, pero todo lo que está mal tiene que ser corregido. ¿Amén o no amén? No está todo mal, amados. Dios tiene esperanza con nosotros. El proyecto de Dios aún está en pie. Dios quiere cosas grandes, mayores, sobre esta tierra, sobre Comodoro. Dios levantará hombres, mujeres, jóvenes, transformadores, que van a llevar la reforma a esos lugares donde antes había pecado, dolor, angustia. Va a haber paz, va a haber afinidad, va a haber perdón. Donde antes hubo discordia, habrá paz y seguridad. Porque solamente aquellos que somos portadores, como decía mi esposa, portadores de esperanza, ¿sí? No estamos diciendo nada que no sea esperanzador. Al contrario, si Dios quiere provocar una reforma, cuando usted piensa en una reforma en su casa, ¿es algo negativo o positivo? No escucho. No escucho. ¿Y por qué tiene cara larga? La reforma es porque algo grande Dios va a hacer. Y primero quiere recuperar la forma de la iglesia, que la iglesia tome la forma y el diseño original para que luego podamos ver manifestado todo lo que Dios ha deseado y ha planificado desde antes de la fundación del mundo para que se viva en cada una de nuestras vidas, familias y por sobre todo nuestra querida Comodoro Rivadavia, la que amamos profundamente, la tierra que Dios nos asignó. Aunque no nacimos acá, amamos este lugar porque Dios nos asignó este lugar. No para hacer más de lo mismo, sino para aplicar los principios eternos sobre nuestras vidas, familias y generaciones para la gloria de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer juntos una declaración, por favor. Aleluya. Una reforma habla de proyección. Diga proyección. Nos estamos proyectando algo grande, amados. La primera vez que nos atrevimos a salir fue en el año 2008. Éramos un puñado, éramos 20 locos. Alquilamos otro lugar. Y fuimos sorprendidos. Han pasado los años. Pasaron muchas cosas. Pero estamos en pie. Porque Dios no cancela su propósito. Dios podemos ser alguno de los dos hijos que tuvo aquel padre. Podemos ser el hijo pródigo que malgasta todo lo que tenía, viviendo perdidamente, confundido, sin diseño.
que termina acabando con todo el potencial y con todos los recursos. O el que se quedó en casa, pero por una mentalidad obsoleta, nunca disfrutó del Padre, nunca disfrutó de compartir su corazón. Fue un extraño viviendo en la casa del Padre. Hoy, si estuvimos perdidos, tenemos una esperanza. La Biblia nos relata que tuvo más esperanza el pródigo que el que estuvo en la casa. El que estuvo en la casa es un resentido que dijo, al final fui fiel tantos años y nunca disfruté nada. Y el padre le dice, pero si estabas en casa y todo era tuyo, ¿por qué no tomaste el cabrito, hiciste un asado, no comiste con tus amigos? Si era tuyo, todo era tuyo. Si eras mi hijo. Y el hijo pródigo que vuelve a la casa y dice, no tengo nada, perdí todo. Pero sé que en la casa de mi padre hay espacio, hay lugar. Porque los empleados en la casa de mi padre están mejor de lo que yo estoy. Yo estoy cuidando cerdos y me encantaría comer lo que comen y no me dejan. Pero dice que volviendo en sí, reflexionó y dijo, voy a volver a la casa del Padre. Porque allí hay muchos trabajadores que viven, que comen, que tienen una mesa, que tienen un trato digno. El Padre hoy nos dice, amados, esta es la mesa. Los estoy convocando a que se sienten conmigo en la mesa de la reforma, donde vamos a trabajar juntos en cambios estructurales para sacar a la religiosidad de nuestra vida, de nuestra forma de pensar y de actuar, y podamos volver a la vida práctica de una iglesia efectiva, una iglesia que ama, una iglesia que consolida, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ama a los perdidos, pero una iglesia que también anhela y está capacitada para los lugares de poder y de gobierno.